puedo jugar con mi amigo, enemigo rival. Me acompañarán en combates dobles y múltiples. También me acompañará mi Pokémon, porque sé que siempre estará a mi lado. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un Hack Room GBA alucinante que sí, he tardado tiempo en traer, lo sé, pero ya te digo yo que va a merecer la pena. Puede que digas, me aburren las nuevas historias, quiero lo típico, un poco de joven, canto y demás. Pues sí, vamos a traer un Hack Room alucinante de GBA, donde tendrás muchas novedades, ya te lo digo. Pokémon Quetzal es un Hack Room de GBA en desarrollo creado por Tenma RH en inglés. Actualmente ya podemos jugarlo y disfrutar de todo lo nuevo que trae. Porque te digo de ya que te va a gustar y sí, sobre todo lo mejor es que tendremos nuestros Pokémon acompañantes y podrás ponerte a cualquiera. Y bueno, sí, como dije, la historia no se ha cambiado, pero sí que veremos otros cambios bastante llamativos, que ahora os voy a contar. Una de las funciones más importantes es el modo multijugador, ya que, como veréis más tarde, tiene mucho más de lo que parece este modo de juego, que yo lo veo bastante completito. Si me preguntáis cómo se utiliza, pues ni idea, eso queda en vosotros, yo no tengo a nadie con quien jugar. ¿Forever Alone Detected? Pues sí, pero bueno, también Tenma RH en su vídeo pues te pone los emuladores para que puedas jugarlo. Si puedo investigar un poquito y si encuentro alguna información aunque sea en inglés, yo os la daré, pero eso por ahora ni idea. La verdad que ha sido toda una sorpresa y como siempre las traigo al canal en cuanto puedo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, pues suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos a 400 likes, habrá sorpresa. Recuerdo que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, que si eres de los más rápidos en ver el vídeo me encontrarás en directo. Así que vente cuando termines el vídeo. Además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter. Tienes todas mis redes sociales por la descripción, no hay ninguna pérdida. Incluso mi canal secundario MegaOp con un montón de contenido de directos. Y además mi nuevo TikTok que lo está petando, no sé qué haces que no me sigas tampoco en TikTok. Y bueno, antes de nada este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android también tendréis un link aquí a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Así que todo juntito. Y bueno, que me sigo enrollando y hay que seguir con la review, que hay muchas cosas que decir y seguro que ya estás comentando mucho texto, como siempre. Malditos. Y bueno, vamos a empezar con los Pokémon. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la tercera generación, como en el juego original. El cambio más importante es que tienes todos los Pokémon de acompañantes hasta la tercera generación, incluidos los Shinies y las formas Unknowns. De esta función lo más gracioso es que podrás elegir el número de Pokémon que te van a acompañar, hasta 6, por si acaso queréis bailar la conga todos juntos, oye, quién sabe. Sobre los iniciales podrás elegir entre 11 diferentes, que la verdad me gusta la idea, ya que así puedes personalizar mucho más tu aventura. Lo mejor es que podremos encontrar todos los Pokémon hasta la tercera generación capturables, sin tener que hacer intercambios, así que no te vas a tener que comer la cabeza. Algo que me gustó es que podrás utilizar las MO fuera de combate sin la necesidad de que un Pokémon de tu equipo haya aprendido el ataque. Esto es muy útil si no te gusta usar las MO en tus Pokémon para que aprendan destello. Por cierto, al inicio del juego puedes elegir la probabilidad de Shiny, aunque es una opción que una vez activada ya no la vas a poder quitar, solo reiniciando la partida, así que eso ya depende de ti también. Ahora vamos a centrarnos más en el modo multijugador de Pokémon Quetzal, ya que es donde más cambios tendremos. Podremos hacer combates individuales, dobles y múltiples, contra otros jugadores desde cualquier lugar, además de intercambios con otros jugadores. Esta es una función que muchos pedís y la verdad, mola bastante. Si te gusta pelear con amigos sin tener que estar a tu lado y siempre pides el modo multijugador, que sois muchos y muy plastas, en este juego está habilitado, pero como digo, no tengo ni idea de cómo se hace. Si hay alguno que ya lo haya utilizado, que ponga un mini tutorial en los comentarios, ya que eso ayudará a muchos y así entre todos aprenderemos, así que si sabes el secreto por favor cuéntanoslo. Incluso vamos a poder hacer combates en modo cooperativo, con un amigo luchando junto a otros entrenadores en combates dobles. Esta función me gusta mucho y la verdad se ve muy bien.
Me recuerda un poco a la función de PokéMMO en el frente de batalla. Algo que también hay que decir es que tendremos modo espectador, donde podrás observar las partidas de otros entrenadores o luchar contra ellos. Eso al final depende de ti. Antes de hablar de los gráficos, podremos elegir entre 6 personajes jugables, como Brendan, May, Gold, Red, Ash y Gloria. Esto mola, ya que así podremos personalizar más nuestro personaje, que dentro de todo es una función que está bastante bien. Los gráficos no han cambiado nada, igual que la historia. Tendremos Hoenn y encontraremos algunos errores, que dice el propio autor que están, así que con eso tened cuidadito. La verdad que por ahora el Hackroom GBA tiene mucho futuro, ya que Pokémon Quetzal multijugador GBA todavía sigue actualizándose. Como dije, es un Hackroom GBA multijugador con el que podrás pelear contra amigos o gente random, algo que muchos pedís y oye, me alegra que por fin hayas venido. Con el tiempo me alegra que sigan apareciendo Hackrooms nuevos, así que es una buena noticia. Por ahora sí es verdad que está en inglés, pero es la misma historia y por lo demás tampoco te vas a perder nada. No sé si en algún momento traerán una traducción al español, ya que el equipo no ha comunicado nada al respecto, pero como verás te ayudarán a jugarlo multijugador. En mi opinión personal, la verdad que es una buena opción a la hora de buscar algo diferente con lo que jugar con amigos o más gente, por lo que yo sí que te lo recomiendo. El equipo habla español y puede que en un futuro podamos jugarlo, algo que sería muy bonito y una gran noticia, aunque eso no está asegurado y no se sabe nada al respecto. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes y os gustan, ¿por qué no decirlo? Y os gustan, joder. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, solo tienes que unirte a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma, así que, joder, más fácil imposible. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda donde vas a ver más reviews, opinión, muy interesantes. Ya sé que sí, me despido. Y os dejo el link en todo el medio del juego, porque siempre se me olvida y luego vais a preguntar. Así que el link del juego en todo el medio. ¡Un saludo!